damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, este primer domingo del año, donde nos sentimos realmente agradecidos con el Señor porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Realmente la bondad y la misericordia del Señor ha sido con la iglesia, con el pueblo de Dios y también con nuestra familia. Esta mañana estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que es tan valiosa, tan significativa para nuestras vidas, como esperamos que lo sea también para ustedes. Queremos decirle que los mejores parabienes en este año que está iniciando, un año difícil, pero en el que toda nuestra confianza está depositada en el Dios de los cielos, el Dios vivo y poderoso. Y vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura, dando lectura en el Salmo 65. Y dice su palabra: a ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes mi oración, y a ti vendrá toda carne. Palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía, el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de las mañanas y de la tarde. Visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre las estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas y los valles se cubren de granos. Dan voces de júbilo y aún cantan. Gracias a Dios y gloria a Dios por su palabra. ¿Cómo no? Si tenemos un año que realmente Dios nos va a bendecir, y este año vamos a tomar decisiones de suma importancia, decisiones inteligentes, y es preferir a Cristo sobre todas las cosas. No hay duda que todos tenemos momentos en los que somos confrontados en la fe, pero también podemos decir que no estamos solos, que Dios entra a nuestra vida y nos da su consejo. Será un año sin duda en la fe y también en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos una gran verdad, que nosotros los cristianos descansamos en aquel que todo lo puede. Por eso nosotros tenemos paz. Muchos podrán decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No ves lo que sucede? No hay tristeza, no hay depresión, no hay angustia. Por supuesto que sí vemos, por supuesto que percibimos, pero también nosotros los creyentes descansamos en las promesas de Dios. Y si el Señor ha estado en todos los años de nuestra vida, seguirá estando en los años siguientes. Así que nosotros alabamos al Señor y podemos decir cada día, Señor, alabaré tu nombre. Y también podemos decirle cada momento, cada circunstancia de nuestra vida, quédate, Señor, en cada corazón. Realmente nuestra vida es una vida pasajera,
porque nuestra vida está más allá del sol. Cada día esperamos esa mañana gloriosa en que Jesús, el Hijo de Dios, venga por su iglesia. Así que yo le digo, hermano, hermana, que este año usted y yo podamos decir, prefiero a Cristo que todo lo que este mundo tiene. Así que con gozo, con alegría y con una gran disposición, vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Prefiero a mi Cristo que al vano orbe. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a Él. Será de mi alma fuerte palatín. No quiero el aplauso prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, su don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su limpio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Prefiero
en esta vida, fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. iglesia, esposa del Cordero, estará
allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi 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 Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi
cómo se siente, mi hermano? Feliz, alabado, ha bendecido, ha glorificado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso quiere decir que estamos listos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y vamos a dejar este micrófono a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta serie de mensajes que lleva por título La ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Ramos. Muchas gracias, hermano. Pues es un placer, desde luego, decirles bienvenidos, mis hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe, a este programa. Y lo menos que puedo hacer es desearles un año excelente, experimental en Cristo, con grandes cosas y grandes hazañas de Dios en nuestros corazones. De veras que esperamos todo esto y le agradecemos al Señor el año que hemos pasado, que es cierto, un año que fue difícil, pero como decía nuestra hermana, si nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en el futuro. Dios nunca deja una obra empezada. Si nos está ayudando, Él no cambia, nos va a ayudar hasta el final. Así que bueno, con esta confianza recibimos este año hablando de nuevo de esa ruta ministerial del Señor Jesús, donde acompañamos a través de los evangelios a ese caminar por las veredas, por los caminos, por las ciudades, por las aldeas, haciendo bienes, porque ese era precisamente el año agradable del Señor. Y fue realmente un año muy agradable. Y yo voy a leer la escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Y usted recuerda que empezamos hablando en un grupito de 2 mensajes hasta aquí, hablando de aquel paralítico malagradecido a quien el Señor Jesús sanó, pero que en realidad fue el detonador para un conflicto que se abrió entre el Señor Jesús y el liderazgo de la nación, el liderazgo político y económico y religioso, lo que significa que fue un conflicto oficial de grande alcance, donde se propuso o se decidió que el Señor Jesús habría de ser ejecutado. Muy bien. Y el tercero, que es el día de hoy, también lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a asociarlo, el mensaje, con los 2 anteriores. Y dice, y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Lucas es muy preciso y dice que era la mano derecha. Y le acechaban si en sábado lo sanaría, para acusarle. Entonces dijo el hombre al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio, ponte en medio aquí. Y le dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándoles alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Y le extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarlo. O sea, esto ya era una versión que corría de boca en boca. El profeta de Nazaret, hay orden de ejecutarlo. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a orar. Padre, que este mensaje traiga bendición a tu pueblo, a tus hijos, que traiga enseñanza. Es lo que te ruego, que se convierta en acervo de fe en el corazón de mis hermanos y en aquellos que no te conocen, pero que nos escuchan
nazca la fe para invocar perdón de pecados. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Déjeme enfatizar esta cuestión. Han sido 2 mensajes en los que yo he planteado, particularmente en el segundo, lo que el Señor Jesús les dijo a los líderes acerca de quién era Él. Porque lo que quiero que quede muy claro en sus corazones, en su entendimiento, es que el Señor Jesús sí se declaró Hijo de Dios y sí declaró ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque hay quienes afirman, no se puede probar que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Por supuesto que sí lo dijo. Y entonces grábese usted y diga, dijo el hermano Ramos que lo dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Allí hizo declaraciones que implicaban quién era Él. Así que ha sido el conflicto así en Jerusalén, estuvo aquello al rojo vivo y nos hemos movido ahora con Él a una sinagoga. Y cuando se da esta historia del hombre de la mano seca, el Señor Jesús viene de Jerusalén, de la Jerusalén donde se ha dado una gran confrontación entre Él y el clan religioso, convirtiéndose por eso, con quien hizo el confrontamiento, en un conflicto oficial. Piense eso, conflicto oficial. Porque en estas gentes con las que se dio la discusión, se centralizaba el poder de la nación, aunque era un poder delegado por Roma. Por eso, bien puede considerarse esto con carácter oficial. De esto, mis hermanos, nos ocupamos en los mensajes recientes, los mensajes pasados. Así que en este caso, Jesús ha sanado a un hombre paralítico que tenía 38 años enfermo y podía haberse muerto enfermo. Pero la cuestión aquí que le quiero presentar a usted no es la sanidad de ese hombre. El asunto, el problema fundamental es que era sábado. Y eso fue lo que se convirtió en el detonador de aquel enfrentamiento. Enfrentamiento que, por cierto, debo decirlo, insistir, el Señor Jesús quería. El Señor jamás dejó entrever ni la más mínima intención de evitar ese enfrentamiento. Que yo citaba a un anciano predicador que decía, el Señor Jesús quería camorra, quería problema. Por lo que se puede afirmar categóricamente que eso era lo que el Señor Jesús quería, conflicto. Y justo eso, esa intención del conflicto, es lo que he querido que usted ponga en su mente, donde al ser cuestionado, el Señor Jesús hizo declaraciones que justificaban lo que Él hacía en sábado, por qué hacía obras en sábado. Pero hacer defensa sobre eso lo llevó a decir cosas que implicaban entonces que Él era Dios. Mi Padre obra y yo obro. O sea, el Dios eterno obra en sábado porque hace que el universo, toda la creación funcione. Quiere decir que mi Padre hace obra y no deja a la nación sin misericordia y al mundo sin misericordia, que porque es sábado. Entonces, mi Padre obra y yo también lo hago. Cosas que implicaban que Él era Dios. Y lo que hizo más grave la situación, que resultó, por cierto, en 2 acusaciones
Una, que el Señor Jesús profanaba el sábado y que era un profanador sistemático de ese día sábado. Y la otra acusación es que se hacía igual a Dios. ¿Ve usted la declaración de los líderes? Por supuesto que entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. No sé de dónde sacan que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Porque para el liderazgo no dejaba lugar a dudas que eso era hacerse igual a Dios. Y en honor a la verdad, todas estas cosas que el Señor Jesús hizo y dijo, escúchame bien, fueron cosas hechas de manera deliberada. Y de ninguna manera puede entenderse como un error táctico, como una equivocación de dicción. Pero si las cosas eran deliberadas, lo que tenemos que pensar entonces, ¿por qué eran deliberadas? ¿Por qué quería? ¿Qué buscaba? ¿Cuál era el propósito? Primero, ir a la cruz. Es decir, Él, podemos decir, nos amó tanto que fue a la cruz del Calvario, de manera deliberada, voluntaria. Por eso había dicho, envíame a mí. Quería ir a la cruz y no ir al trono. Y es aquí donde ratifico lo que he estado enseñando tanto en la clase de profecía como en esto. Que en su primera venida, es decir, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no vino a establecer el reino de los cielos, sino vino a cumplirle a Abraham la promesa que en él serían benditas las familias de la tierra. A cumplírselo. Mientras que en el segundo caso, en la segunda venida, que tanto se habla, la segunda venida de Cristo, es cuando habrá de establecer el reino, cumpliéndole a David que un hijo suyo reinaría y se sentaría en su trono, en el trono de David su padre. Entonces hemos dejado muy claro, la primera venida vino a redimir, no vino a establecer el reino. Si establece el reino, entonces se siente en el trono, pero no va a la cruz. Y no hay salvación. Y como vino a redimir, yo he dicho, es que en el trono se reina, pero en la cruz se redime y se perdonan los pecados. Alabado sea Dios. La urgencia no era tener un rey, la urgencia era tener un salvador. Porque sin la cruz no hay redención. Sin su muerte expiatoria en pago por los pecados del mundo, no hay absolutamente ninguna redención. Entonces, si las cosas eran así, en el proyecto divino, que es como usted tiene que entenderlo, era por demás razonable y suficientemente necesario que primero fuera a la cruz a pagar la deuda por nuestros pecados. Porque si Él se hubiera sentado a reinar, escúcheme bien esta cuestión estratégica, el mundo entero hubiera quedado sin salvación. Porque, insisto, en el trono se reina, pero en la cruz se redime, se pagan los pecados del mundo. Y si Él no va a la cruz y Él no entrega su vida, el mundo entero quedaría sin salvación. Judíos y gentiles estaríamos perdidos. Así que en realidad no evadió la cruz. Lo que Él evadió fue el trono. Escogió la cruz. Y todo eso que estaba sucediendo dentro del proyecto eterno de salvación que su Padre le había preparado.
un proyecto eterno donde al final de cuentas Dios reinaría en la tierra cuando Él establezca el reino. Pero no puede pasar primero, no puede ser el trono y luego la cruz. Así que por causa de esa intención divina, porque yo le estoy diciendo, no fue ocasional ni circunstancial. Las circunstancias no lo llevaron a la cruz. Lo llevó a la cruz el proyecto, la intención del Padre de que Él salvara al mundo de sus pecados. Y por causa de que había detrás de su obra una intención divina, es que abrió ese conflicto. Conflicto que, por cierto, si lo observamos en Juan 5, lo hizo subir cada vez más de tono, de intensidad. Que yo he dicho, aquello se puso al rojo vivo. Porque si primero le acusaron de profanar el sábado, que ya era una sentencia de muerte, más motivos de muerte habrían de darles las cosas que les dijo y que están registradas en el Evangelio de Juan capítulo 5. Por eso le insisto, si usted quiere conocer más de esto, vaya, revise palabra por palabra, declaración por declaración, que hizo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. En ese debate que tuvo con ellos, por causa de que sanó a ese hombre en sábado. Pero en realidad fue el detonador, el pretexto para que se abriera ese conflicto. Y lo que Jesús les dijo los hizo saltar de rabia y de sorpresa, porque el clan religioso entendió y lo entendió con absoluta claridad. No malinterpretaron, no, bien claro les quedaba lo que Jesús estaba diciendo. Tan así que la entendieron como la gota que derramaba el vaso, diciendo, es que no solo profana el sábado, sino que a Dios llama a su Padre. Y sabemos ciertamente que el Padre es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es su Hijo amado. Decían, a Dios llama a su Padre y se hace igual a Dios. Dígame una cosa, ¿habían interpretado las cosas o no la habían interpretado? ¿Cometieron error de interpretación? De ninguna manera. Ellos entendieron con claridad lo que les estaba diciendo. Pero que cuando dijo eso, me va usted a decir, ¿cuándo dijo eso? Posiblemente usted se ponga a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, y me haga esa pregunta, hermano, ¿no encontramos que Jesús dijera eso? ¿No le he dicho que hay cosas explícitas y que hay cosas implícitas? Explícitas cuando abiertamente se dicen que Jesús había dicho, Señor, yo soy Dios. Eso sería implícito. Sería explícito. Pero implícito es que las palabras que decía implicaban lo que les estaba diciendo. Pues les dijo que Él obraba. Fíjese bien. O lo que es igual, que Él hacía obras en sábado, porque su Padre también las hacía. ¿Quién era su Padre? El Dios eterno, Yahvé. Que Él hacía obras en sábado, porque su Padre también obraba en sábado, diciéndoles, mi Padre obra y yo también obro. Él hace cosas y yo también hago cosas. Pero esas declaraciones se fueron haciendo tan intensas, tan vigorosas, tan ardientes. Y según el liderazgo religioso, lo tomarían como hasta provocativas. ¿Pero qué les parecería esto? Si eso les pareció provocativo y les pareció implicativo, ¿qué les parecería a ustedes esto otro que les dijo?
Y les dijo, el Padre levanta a los muertos. Y usted dice, ¿y eso qué, hermano Ramos? ¿Vamos para allá? Por eso quiero que usted aprenda, no solamente tenga el mensaje y disfrute con emoción, sino que aprenda las implicaciones, aprenda de la fe. Que el Padre levanta a los muertos. Y la lógica aquí debe ser, ¿y por qué el Padre levanta a los muertos? ¿Por qué lo hace? Pues porque el Padre es omnipotente, porque es todopoderoso. Atributo que solo le pertenece a Dios. Ahora, hasta ahí estaría bien. Ellos dirían, es cierto, el Padre tiene poder para levantar a los muertos. Pero cuando Él hace un agregado y dice, el Hijo también levanta a los muertos, ¿no era eso decirles que Él también era todopoderoso? Pero al mismo tiempo, si Él era todopoderoso, ¿no era decirles que Él era Dios? Y ese poder de dar vida lo asoció luego con otra declaración que lo cimbró sin duda de pies a cabeza. Hablando todavía sobre el poder para resucitar los muertos. Ahora les dice, sentencia. Un día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. Y cuando Él habla de los muertos, es un plural, es genérico, significa todos los que estén muertos habrán de ser levantados por la orden del Hijo. No me diga que no les estaba diciendo que Él era todopoderoso, que se levantarían unos para vida eterna y otros para condenación eterna. La historia de la raza humana no se ha terminado. La historia de los hombres cuando dicen, ya está juzgado de Dios, nadie está juzgado todavía. Habrá un día cuando Él juzgará a los muertos con justicia. Habrá un día de donde resucitarán todos los muertos y se presentarán ante Él. Pero no un muerto, sino que el Hijo del Hombre, que era Él, daría la voz y todos los muertos se levantarían. ¿No era esto verdaderamente echarle leña al fuego? Al liderazgo frente a ellos en su propia cara. Sin embargo, el Señor Jesús fue más allá y les hace otra declaración estrujante. Y les hace la revelación que el Padre a nadie juzga. Porque se dice, ya está juzgado de Dios, pensando en el Padre. No, el juicio lo hará el Hijo y Él es el que juzgará a los muertos. Y dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Todo me lo ha dado a mí sería. Yo soy el que voy a juzgar a todos los hombres. Anticipándose de esa manera. Fíjese lo que les estaría diciendo a ustedes, señores, que hoy me están juzgando. Yo un día los voy a juzgar a ustedes. Aunque se mueran, los voy a resucitar de entre los muertos. Les voy a ordenar que se levanten. Por eso, todo hombre tendrá que volver a la vida para responder a Dios lo que haya hecho. Ahora, ¿no le parece que todas estas declaraciones se hicieron intensas, subieron de tono y que yo digo, estaba aquello al rojo vivo? Sin embargo, el Señor Jesús no ha terminado y le da el tiro de gracia de aquella confrontación. ¿Qué cree usted que hace el Señor? Les exige que en vez de juzgarlo, habrían de honrarlo. Porque el Padre le entregó todo en sus manos. Porque el Padre, escúcheme bien, les dijo, el Padre quiere
que todos honren al Hijo. Por eso dice la Escritura, un día se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Pero esta declaración es que el Padre quiere que todos honren al Hijo. La pregunta lógica sería, ¿y cómo es que los hombres honran al Padre? Pues yo digo, evidentemente postrados. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, en la misma forma. Y entonces si ellos se postran ante el Padre, Él les está diciendo que deberían estar postrados delante de Él. ¿Usted qué cree? ¿No era eso exigir ser honrado como se honra a Dios? Porque era Dios. Sin embargo, eso de hacerse igual a Dios, parece que pensaron que era mejor dejarlo para otra ocasión, para sacarlo a luz en una ocasión más apropiada, porque eran estratégicos. Cosa que hicieron ante Pilato, por cierto, para reforzar su petición que lo ejecutara. Dice Juan 18:7, porque se hizo hijo de Dios. Es la acusación que ante Pilato hicieron. Que por cierto, esta declaración cuando dice se hace hijo de Dios, la mente de Pilato se fue a hijos de alguno de los dioses. Pues ¿quién es este? Y causó mucho temor en él. Que por cierto Pilato buscó tener con Jesús. Fíjese usted, como buen político, necesito tener una charla en privado con él para que me diga, pues, quién es él. Y completamente intrigado, Pilato le preguntó, ¿de dónde eres tú? Pero por lo pronto, pongamos atención a esto. A partir de aquí, la disputa sobre el sábado, ¿sí?, que Jesús tuvo en Jerusalén, se hizo proverbial. Es decir, note usted, hay una discusión sobre la cuestión del sábado. Él profana el sábado y tiene que justificar por qué. Y muchos les nacería la idea de debatir con él. No piense que no. Y aquí debo hacer esa precisión, que eso dio lugar a que muchos de allí en adelante buscaran debatir con Jesús sobre el sábado. Mientras iba a ese pueblo, a esa aldea, pasó por donde había trigo y los discípulos cortaron espigas y los fariseos abrieron una discusión con él que rápidamente los derrotó. Porque sin duda algunos abrigarían, escúcheme bien, la seguridad, yo puedo vencerlo a él en una discusión. Esto lo harían con el afán de convertirse en los campeones del debate contra Jesús. Sin embargo, todo lo que lo intentaron, todos salieron derrotados. Porque el Señor en ninguna cosa ha sido jamás derrotado, porque Él es la verdad. El mismo Satán ante Jesús mordió la derrota, una y otra vez. Y en la cruz el Señor Jesús le dio una derrota definitiva, de la que hemos dicho Satán no habrá de recuperarse nunca. En la cruz del Calvario, a él y a los ángeles que le siguieron, habría de derrotarlos y ponerlos en vergüenza pública. Él está y están vencidos para siempre. Así que, mis hermanos, ningún hijo de Dios tiene por qué estar atemorizado por las bravatas del diablo.
Yo lo he dicho, tan espantados los hermanos que es que porque si nos ponen una vacuna no vaya a ser que nos inyecten el chip de la bestia. Por amor de Dios, ¿quién le ha dicho a usted que le pueden hacer eso por engaño? Dios nos otorgó a los hombres la soberanía y el derecho de decir que sí o que no. Por lo tanto, la aceptación tiene que ser consciente, porque el diablo no puede ponernos. ¿O acaso podía obligar a Adán y a Eva a que comieran del fruto? Los convenció. Les dio argumentos a Eva para que luego convenciera a Adán. Pero fue un convencimiento, fue un acto consciente. No le tenga temor usted a eso, de ninguna manera. Pero, ¿por qué he dicho todo esto? Lo he dicho porque dentro de ese querer vencer a Jesús se da la historia de este mensaje. El Señor ha llegado a esa sinagoga y aquí había un grupo de esos que lo acechaban para tener la oportunidad de medirse con él, pensando que los más hábiles tenían posibilidad de vencerlo. Así que dice Marcos 3:1, y había allí un hombre que tenía la mano seca. Un buen prospecto para el sábado, para hacer una misericordia en sábado. Qué bueno que Dios cualquier día hace misericordia con usted. El día que sea y la hora que sea es oportuna para su misericordia. Ponga eso en su corazón. Y había un hombre que tenía allí la mano seca. Aunque diré que la clase de enfermedad en realidad era lo de menos. Lo que importaba en ese caso es que era sábado. Otra vez. Así que allí está Jesús. Allí está el hombre de la mano seca. Qué bueno que le tocó estar allí a ese hombre de la mano seca y dar oportunidad para que el Señor Jesús fuera honrado. Y Lucas, como médico, dice que la mano seca era la mano derecha, sin vida. Interesante, yo no sé cómo puede verse una mano seca, es decir, sin vida. Sin duda, a lo mejor hasta sin color, qué sé yo. Y Jesús enseñaba. Pero como siempre, estaban allí los infaltables escribas y fariseos, críticos encarnizados de Jesús, críticos eternos de Jesús. Y la expectación que tenían era, ¿se habrá de atrever a sanar en sábado a este hombre? Porque ellos sabían que Jesús ya estaba advertido desde Jerusalén y que sobre él pesaba una sentencia de muerte. Fueron muy deliberados. Entonces aquí la cuestión sería, ¿se atreverá a hacerlo en sábado después de lo que ha pasado en Jerusalén? Qué lástima, digo, que pensaran así, porque aquella reunión pudo haber sido una reunión memorable, agradable, gozosa. Al regocijarse como la mano seca en un instante, porque dice que le ordenó, extiende tu mano. Es solo eso. Y el hombre extendió la mano. La sanidad fue instantánea, inmediata, como para que ellos glorificaran a Dios. Una gran expectación debía haber, una expectación sana, por la posibilidad que el Señor hiciera ante ellos una misericordia. Los tres evangelios mencionan este caso y están de acuerdo que aquella era una ocasión donde se respiraba
mala intención. Pero el Señor Jesús hace obras y ayuda a la gente a pesar de los malintencionados. Usted solicite al Señor ayuda independientemente de las opiniones que le rodeen a usted. Porque muchas veces las opiniones contrarias lo cuestionan a usted y lo limitan. No se limite. El Señor no está condicionado por las opiniones de nadie. Y con mucha precisión, dice Marcos, que le acechaban, si en sábado le sanaría. Vea eso. Nadie puede hacer nada por ese hombre. De los que estaban allí, ninguno podía hacer nada. Pero no disfrutarían si el Señor Jesús hiciera con él misericordia. ¿En qué les afectaba? Usted deje de lado a los resentidos, porque hay muchos resentidos que cuando usted les dice que quiere solicitar al Señor que lo ayude, van a hacerle comentarios que lo desanimen. Deje a un lado los resentidos y pídale al Señor Jesús misericordia. Haga eso esta mañana. Aún frente, si está usted rodeada ahorita o rodeado de gente que no cree, de gentes que hagan burla. Usted olvídelo, ignórelos. Y usted doble su rodilla, póstrese y dígale: Señor Jesús, yo te invoco que hagas una obra para mí, un milagro. Había la intención y los pensamientos casi salían de sus labios sin duda, se desbordaban. Pero entonces es el Señor Jesús el que precipita la pregunta que ellos tienen en sus corazones. Algo así como: ya que están en esto, muy bien. Y dice al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Yo no sé qué emociones hubo en el corazón de este hombre de esperanza, porque sabían que Jesús hacía milagros. Ponte en medio. Y Lucas agrega como detalle que Jesús hizo eso porque sabía los pensamientos de ellos, como Él sabe los pensamientos suyos ahora mismo. ¿Qué está sucediendo con esta palabra que le estoy enseñando? Porque esta produce resultados, produce obras. Y el Señor leyó sus pensamientos como si fueran un libro abierto. Debió ser ese un momento tenso y de grande expectación, mis hermanos. Yo puedo ver a ese hombre cuando se levanta y se pone en medio frente a todos. Desde luego, tengo que decir qué emociones estarían subiendo al corazón, qué esperanzas estarían naciendo en su alma, como deben nacer ante usted esta mañana al pensar en que el Hijo de Dios hace misericordia, ante la posibilidad de que el Señor Jesús lo sanara, porque el Señor no es ocioso, jamás deja cosas a medias. Si ya puso sus ojos en ese hombre y lo ha puesto en medio, es porque va a terminar la obra. El Señor Jesús, escúcheme, jamás dejó a nadie con las manos vacías. Sus esperanzas fueron cumplidas. Usted, si tiene este momento la esperanza renacida en su corazón, no se va a quedar este día con sus manos vacías. Y a ese hombre, ya el Señor lo había hecho sujeto de su atención. Yo he dicho, cuando el Señor ponga sus ojos en alguien, debe alegrarse. Y algo iba a pasar con Jesús, con él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es confiable. Y es cuando se dirige a esos escribas y fariseos y les dice: os preguntaré una cosa. Vea eso. Ellos interrogaban sobre Jesús
Pero ahora el Señor Jesús los interroga a ellos. Y les hace una pregunta durísima y muy comprometedora, que pareciera ser una pregunta simple, sencilla y sin gran alcance. Y les dice: señores, ¿es lícito hacer bien o hacer mal en sábado? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? ¿Por qué dije yo que era una pregunta durísima? Porque Jesús ha puesto sobre el tapete la cuestión de fondo que había en sus corazones, la intención que tenían. ¿Acaso no buscaban quitarle la vida? De allí la pregunta: ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Porque esas gentes abrigaban el anhelo, el deseo de quitarle la vida. Entonces la pregunta sería: si sano a este hombre, ¿lo harán causa de acusación de muerte? Porque esto no se debe hacer en sábado. Dios obra, dije, y no deja el mundo sin misericordia y sin ayuda el día del sábado. Y este día, ese día domingo, o el día que sea, usted puede disponer de la misericordia de Dios, rogándole que le detenga misericordia, que perdone sus pecados, que lo sane de sus enfermedades. En cambio, le diría: sus intenciones de quitarme la vida en sábado, esas sí son lícitas, esas sí están bien, porque querían su muerte. Por eso pregunta de esa manera. Las palabras del Señor Jesús calaron hondo en esa gente. Se debe salvar la vida o destruirla, señores. Era permitido curar en sábado solo si la vida de un hombre estaba en peligro. Y la de este hombre no estaba en peligro. Su mano estaba seca, pero no era peligro de muerte. Y es más, la ayuda tenía que ser ayuda médica, pero no se permitían curaciones milagrosas. Y si Jesús hacía eso, entonces era penado, pena de muerte. ¿Cómo habían complicado hacer el bien? Cuando la gente nos complica el camino para recibir el bien de Dios. Esta mañana no permita que nadie le estorbe. Y es cuando Jesús hace un contraste entre los animales y el hombre. Habla del valor del hombre como cosa mayor, diciéndoles: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja? Y si cayera en una fosa en sábado, ¿no le echa mano y la levanta? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Es usted esta mañana, hacia usted dirigida la palabra. Como dice Proverbios 12:10, el justo salva la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. Es que el hombre es hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Y no salvar la vida de alguno cuando podemos es lo mismo que matar. Y como siempre, aquellos no pudieron contestarle. Alabado sea Dios, se vieron descubiertos porque el Señor conoce el interior del hombre, conoce los pensamientos, conoce los suyos esta mañana. No contestaron. ¿Y sabe usted cómo le puse a este grupo de escribas y fariseos? ¿Cómo les puse? Los llamé el club de los silenciosos. Les cerró la boca. Ellos cayeron en su propia red. Sin duda, el Señor Jesús debió esperar un poco
Yo quiero que usted no pierda la escena. Estamos en esa sinagoga. El hombre ese está ahí en medio. Jesús está preguntándolos. Estos están callados. Y la gente no se perdía detalle. Y al no tener respuesta, ¿sabe qué hizo ahora el Señor Jesús? Dice Marcos que los miró alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón. Y este es, como se ha dicho, uno de los pocos pasajes en la historia de los evangelios que manifiestan emociones que había en el alma del Señor Jesús. Habla de dos emociones que pueden decir hasta ser contradictorias. Pero las emociones contradictorias se dan cuando hay una condición única, como sería que alguien estallara en llanto y al mismo tiempo estallar en una gran carcajada. ¿Ve esa escena? Yo he visto, me tocó ver esa escena de un hombre sanado que estalló en llanto en una enorme carcajada. ¡Qué emociones tan contradictorias! Y entonces, ¿sabe qué hace el Señor Jesús ahora? Empieza a caminar alrededor de ellos. Piense eso, el Señor Jesús empieza a caminar alrededor de ellos, mirándolos, poniendo sus ojos en cada uno de los escribas y los fariseos de frente. Luego se va por la parte de atrás, entonces dice alrededor de ellos. Cuando la gente siente, ¿verdad?, que lo están viendo, hasta la nuca siente. Caminó frente a ellos. Luego alrededor de ellos, sin dejar de mirarlos. Esa actitud es muy dura. Que alguien haga eso es igual a minimizarlos. Pero ahora, después de aquella reprimenda vergonzosa, ha de confirmar su autoridad. Pues mientras venía a ese el día, dijo que él era Señor del sábado. Y para confirmar su señorío, le dice al hombre, extiende tu mano. Y sin más ni más, la mano se extendió, fue sanada. El que creó los cielos y la tierra puede hacer cualquier cosa. Su mano fue restituida, sana. Nada se dice si este hombre tenía fe o no. Nada se dice de su fe. Es del grupo de hombres que tengo clasificados como los que no pidieron, pero cómo recibieron. Porque este hombre de la mano seca no pidió. Interesante, son milagros soberanos. Es decir, que el Señor los hace nomás porque quiere hacerlos. Maravilloso eso. Como aquel hombre ciego que el Señor sanó y solamente le dijo, ve y lávate en el estanque, poniéndole lodo en los ojos. El hombre no le pidió nada, no le dijo que lo sanara. El Señor Jesús quiso. ¿Usted cree que el Señor no tiene esa voluntad para el pueblo, para nosotros esta mañana? No pidió, pero recibió. Y aquel que yo decía que el ciego no pidió, pero ¿cómo recibió? No pidió, pero ¿cómo agradeció a su sanador? Cierto es que su sanidad sería la vergüenza para los escribas y fariseos. Y dice que salieron de allí, de la sinagoga, llenos de ira. ¿Y qué hicieron? ¿Iban arrepentidos? ¿Iban convencidos? No, iban llenos de odio. Y empezaron a consultar hasta con sus propios enemigos si habrían de matarle, o bien cómo matarle. Así que vea eso. Casi 2 años antes de que lo llevaran a la cruz, ya habían decidido su muerte. Y desde la eternidad se había decidido la muerte del Hijo de Dios en una cruz. Y lo consiguieron. Pero aún esa muerte era un diseño de Dios. O sea, no fue que ellos le ganaron la partida
al Hijo de Dios y lo llevaron a la muerte. No, lo llevaron porque ese era el diseño que Dios había hecho para su Hijo. Y que sin duda las tinieblas que incitaban a las gentes ahora y lo incitaban a las gentes para que le dijeran que se bajara de la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos. Buscando que el Señor Jesús no muriera en esa cruz, pero alegremente le digo, no se bajó el Señor de esa cruz. No se bajó, y llegó un momento cuando se oyó el grito estruendoso, consumado está. La victoria está hecha, Satanás recibe un golpe en la cabeza y la justicia divina se está dando por satisfecha. No hicieron más que manifestar que esperaban hasta el último momento que Jesús fracasara, pero sufrieron la más grande de las derrotas. Oiga, ¿y el de la mano seca? Bueno, él podía decir, yo ya me voy, yo ya tengo mi milagro. Iba mostrando su mano, sanada completamente. Una de las maravillas, y yo siempre me he preguntado, ¿muchos de esos que el Señor sanó estarían allí el día de su crucifixión? ¿Estarían de acuerdo en su muerte? ¿O estarían dolidos diciendo, no puede ser? Los fariseos salieron de allí buscando asociarse con los herodianos, siendo que eran enemigos, jurados, por así decirlo, enemigos. Pero como para matar al Señor Jesús, allí se asociaron. Frente a Jesús se acabaron la disputa. Pero el Señor Jesús, a pesar de todo, seguiría y ha seguido hasta el día de hoy haciendo las obras de su Padre. Porque mi Padre obra, yo obro. Porque su Padre obra hasta el día de hoy. Por lo tanto, dice, pídale a mi Padre. Quiere decir que el Padre está oyendo, el Padre está interesado y el Hijo también está interesado. Esta mañana he entregado esta idea de este mensaje para que usted lo procese. Jesús es Dios, por supuesto que es. Jesús quiere sanar y hay obras que Él hace de manera milagrosa y de manera soberana. ¿Por qué no pensar que Él nos regale una sanidad soberana? Gente que usted conoce y que no está pidiendo, pero que usted vea que el Señor Jesús la sana nomás porque quiere. Padre eterno, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de enseñar la palabra, para que tus hijos, Señor, tengan en sus corazones estas verdades, que tu Hijo amado, que Jesús es Dios, que sí lo dijo a los hombres que Él era Dios, que no ocultó esa verdad, que los líderes interpretaron bien lo que Él estaba diciendo, que el Padre hace obras hasta el día de hoy. Por eso la palabra donde dijo el Señor que le pidieran al Padre en su nombre, sin horario, no puso obstáculo, simplemente pidan al Padre en mi nombre y si lo creen, Él lo hará. Padre, esta mañana yo te ruego que estas plegarias sean puestas en el corazón y sobre todo yo te ruego, Señor, que hagas una obra soberana, no más porque quieres. Algunos no te están pidiendo eso, nomás están oyendo. Sorpréndelos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Y el próximo domingo seguimos con esta ruta ministerial del Señor Jesús, que es tan preciosa. Amén.